departamento de psicología estaba trabajando con él y acerca también me habló como los padres como que no estaban muy integrados en ayudar mucho al niño. Ok, qué bueno porque son personas que también, pero, o sea, también está dispuesto a colaborar, pero mire, el caso de Miren, y no solamente Miren, me han dicho otros pasantes también. Dígame, Daniela. Pues bien, profe, yo en realidad fue la madre es orientadora en mi caso, Ujú. y la ficha de observación en el aula yo se la entregué al maestro de la niña, le expliqué, porque él veía también esas mismas dificultades en la niña. Entonces, como del centro me habían mandado a buscar en otras ocasiones, porque donde yo vivo actualmente, el centro no cuenta con psicóloga educativa. Entonces, eh, estoy trabajando. En ese caso, yo también lo tuve fácil, porque en realidad hay veces que los padres sí se preocupan, en muchos casos, en otros no, porque quizás no quieren ver las debilidades. Por eso que yo digo que uno de mis objetivos del trabajo final también, que espero algún día se logre, es concientizar a los padres de la importancia de observar al niño, tanto en el hogar como preocuparse por ir a los centros educativos a preguntar cómo el niño va avanzando, que muchos padres no se involucran con eso, profe. Miren, algo interesante que usted ha dicho, Daniela, y es esta preocupación. Nosotros acabamos de salir ahora de unas investigaciones, y gracias a Dios le fue muy bien a los estudiantes que estábamos asesorando. Y una de las cosas que estábamos buscando en esta investigación era el compromiso que tenían los padres con los estudiantes y en el proceso de rendimiento. Y otro de los temas que trabajaron los estudiantes, que fueron propuestas que le hicimos cuando llegaron con el anteproyecto, es que revisaran también, o sea, que investigaran también cuál es el nivel de comunicación que existen entre los padres y estos estudiantes que tienen bajo rendimiento académico. Usted no quiere saber la sorpresa que se llevaron ellos, porque yo tengo, imagínense, yo tengo ya en educación 26, de esos 26 he estado en aula como maestro de aula, en otra parte de esos años he estado como técnico a nivel nacional, en otra parte he sido director de distrito, ahora estoy como técnico regional, o sea, que tener tantos años metido en esto, hemos visto pasar muchas cosas, pero ellos se sorprendieron a la hora de encontrar, o sea, en el momento, cuando encuentran que el nivel de comunicación entre padre e hijo con rendimiento académico bajo es bajo, el nivel de comunicación es bajo. ¿Eso qué nos quiere decir entonces a nosotros? ¿Qué nos enfoca? ¿Qué nos dice? Que si ellos no hablan en la casa, si no revisan la tarea en la casa de sus hijos, menos van a pasar por una escuela a preguntar cómo va mi muchacho. Y otra de las cosas que encontramos en esa investigación que defendieron hoy, que el nivel de involucramiento de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, también con rendimiento académico bajo, también es bajo, o sea, los padres tampoco se involucran. Entonces, es una inquietud, Daniela, muy válida, pero los padres siempre van a encontrar 50 excusas. Y usted se va a dar cuando usted sea psicóloga de una escuela. Con esto no lo quiero desencantar. Ay, me voy a cambiar para psicología clínica. No, no la quiero desencantar con esto. Pero son cosas que ustedes se van a encontrar. Que usted convoca 10 padres a una escuela de padres y de los 10 quizás 4 van. Y usted dice, va a esperar 5 minutos más. Va a esperar 5 minutos más y a los últimos, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Entonces, eso se complica un poquito. Sí, Kendrick, se complica más porque hay mucho más cosas. Y no quiero mencionar mucho las redes sociales porque yo quizás canso mucho con esto, pero son preocupaciones mías. Este, cuando yo veo una madre, cuando yo veo una madre dando golpe de barriga, casi desnuda, grabando un video delante de un niñito de 5 o 6 años, eso me dice a mí que en lo demás
ahí hay un descuido. Y aparte de todo esto también, estos muchachos van a ir a la escuela con cierto nivel de desadaptación que ustedes van a tener que enfrentar. Entonces, sí se complica cada día más la orientación. Me acuerdo que antes uno lo que veía era problemita, pleitecito y esas cosas. Ya no, ya ustedes ven lo que hay, hasta 27, hasta 17 puñaladas y cuchillos y todas esas cosas. Patricia, y con ella cerramos estos comentarios para entrar entonces al análisis de un caso en el día de hoy. Sí, buenas noches, maestro y compañeras. Hola, Patricia. Realmente yo tuve la oportunidad de ir a un centro educativo y gracias a Dios me recibieron bien. Me hablaron sobre una niña, la cual ella tiene dificultad en su rendimiento académico, porque ella es la número 4 de 6 hermanos. Entonces su madre no se involucra como debe de ser. Cada vez que citan a la madre, ella dice que no puede ir porque tiene que atender a los otros que son más pequeños que ella. Entonces tuve la oportunidad de sentarme en un rinconcito por un rato y observar en qué lugar se sienta la niña, si tiene una buena visión a la pizarra, y también ahí mismo aproveché y evalué cómo es la metodología de la maestra de la niña. Muy bien. ¿Se me fue? No, ok, excelente, Patricia. Esos son los pasos de lo que hablábamos, ¿verdad? Y que no sé si ustedes vieron en atención a la diversidad, si la dieron ya, que son de los pasos que se siguen, ¿verdad? En un proceso de evaluación. Déjeme chequear que estoy presentando ahora, pero este asunto em, de este MIT se ha puesto muy complicado. Ahora nos quiere presentar el asunto, no quiere subir el caso ahora. Ahora sí lo tengo. Bueno, vamos a ver entonces, y aquí con este análisis lo que buscamos es que si hay alguna de estas cositas, que algún errorcito, con las opiniones del grupo, con la participación de ustedes, podamos corregir, más también mi reforzamiento, que vamos a reforzar en caso de que haya que hacerlo, porque si las opiniones están todas chéveres, sin ningún problema, o sea, está todo acertado, pues no tengo nada que reforzar. Pero en caso de que haya que reforzar, pues también con los comentarios de ustedes y el reforzamiento mío, pues podamos corregir algunas cositas que me fui encontrando y que quiero también decirle a ustedes. Acuérdense que yo les he dicho en estos encuentros que en un plan de intervención no se pone evaluación, entrevista, eso no va en un plan de intervención, porque tanto la entrevista como las evaluaciones, todo esto es para yo obtener un diagnóstico. Entonces, son las cosas que me he ido encontrando, no con ustedes, porque les decía a ustedes, es un grupo bueno, me siento cómodo como voy trabajando con ustedes, es como si estuviera retosando con ustedes, porque es un grupo muy bueno, muy acoplado. Entonces, perdón, entonces vayamos a este caso. Como dice, caramba, vean el asunto aquí. Vamos a ver si me deja presentar este asunto. Como dicen en el video, veamos este caso. ¿Quién me ayuda a leer? Adelante, Lisa. Yo, Entonces dice así: Ana María, estudiante de segundo grado de primaria, con 9 años de edad, fue referida al Departamento de Orientación y Psicología porque la docente dice que no rinde en el proceso de aprendizaje. La psicóloga, al observar en el aula, se da cuenta de que el profesor no usa recursos adecuados para impartir los temas. Los recursos en la pared pertenecen a lecciones pasadas. No planifica tomando en cuenta la diversidad. El aula está organizada de forma inadecuada, pues todavía utilizan las filas. Ana María no habla mucho. Hace grandes esfuerzos por mirar a la pizarra.
Sus letras son un poco enredadas. Su nivel de lectoescritura es bajo. Su nivel de matemática también es bajo. Al aplicar la prueba Bender, la psicóloga obtiene como resultado un puntaje K de 10 puntos. Al aplicar el ABC, obtiene que la niña no aprendiera a leer en esos grados y además encuentra que su nivel de maduración es con tendencia a trastorno leve según el Bender. Muy bien, esa es la situacióncita que tenemos para... Ah, caramba, la tengo cerrada. Ahora sí. Esta es la situacióncita que tenemos para el día de hoy. Esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces, hay una serie de preguntitas más adelante que es con la que vamos a trabajar. Vamos a ver cuáles necesidades de apoyo educativo identificamos en este casito que acabamos de analizar. A ver, hay mucha gente. Tengo entonces a Daniela y luego Odalis. Pues bien, profe, ahí podemos notar la falta de capacitación de la maestra. En un sentido, su metodología es un poquito atrasada, porque la niña también tiene un poquito de falta de interés. Y eso son cosas que debemos de tener en cuenta y debemos siempre, ¿cómo se dice? Como estamos hablando ahorita, que el psicólogo tiene una responsabilidad bien grande, en un sentido de incentivar al maestro que cuando tenemos este tipo de casos en el aula, debemos de orientarlos y para proporcionarles esas herramientas para que el niño no pierda el interés y también orientarles sobre la discapacidad que presenta el niño para que pueda tener un aula inclusiva y que pueda agregar algo en el entorno que la niña se sienta cómoda. Muy bien, gracias Daniela. Odalis. Sí, también se pudo ver la falta de poder organizar el curso, ambientar el aula, eso es muy importante, y más cuando los niños están pequeños. Ellos aprenden visualmente, muchas veces tú le hablas la cosa y ellos a veces están en el aire, pero cuando ellos ven las imágenes, ellos más rápido lo captan. Yo tengo una niña que tiene problemas de lenguaje, ella casi no me habla, ahora está hablando un poquito, bueno, que yo le dije en la primera clase, ya me está hablando más cosas. ¿Y qué yo hice? Yo tengo diferentes rincones, pero hay cosas que yo la pongo bajitas para que ella, como no me la puede hablar, cuando digo la silla, pues yo le doy en inglés y en español, la silla chévere, ella como no la puede hablar, pues ella va donde está la silla, la imagen que yo tengo que decir y me la enseña. Yo sé que ella ya captó lo que yo quise decir, porque ella no va a hablar, pero sí me lo toca. Entonces, es muy importante ambientar el curso, porque así ellos aprenden más rápido. Lo encuentro yo. Muy bien, gracias Odalis. Kendry. Bueno, que una necesidad es el uso de las TICs. Ella debe incorporar herramientas tecnológicas para adecuarlas a la clase, para diversificar también el aula, por así decirlo. Muy bien, excelente, gracias Kendry. Pamela. Así, bueno, aquí de lo que yo pude anotar, unas es que no usan los recursos adecuados. Es muy importante que el facilitador pueda, bueno, el docente, pueda utilizar lo que son los recursos adecuados de acuerdo al grado que está impartiendo. También otro que pude notar era como que los recursos que estaban en la pared no estaban de acuerdo a la lección que la maestra estaba dando. No planificaba tomando en cuenta la atención a la diversidad y ya por último, el aula no estaba organizada correctamente, sino en fila, y ya sabemos que el aula se debe organizar, es en círculo o en media luna, que es muy importante también observar la condición que tenía la niña, que no veía muy bien. Correcto. Muy bien. Gracias, Pamela. Ana Liz. Sí, maestro. Bueno, las necesidades de organización, porque el aula debe organizarse en círculo, no en fila. Muy bien. Miriam. También hay que tener en cuenta, profe, que los recursos que pueda tener el maestro para trabajar, porque usted sabe que hay en centros educativos que no aparece un papelógrafo ni siquiera. Entonces también hay que tener en cuenta si el centro educativo puede suministrarle el material para trabajar, por ejemplo, para trabajar con
con la tecnología. Si los niños no tienen, entonces tampoco se puede trabajar. Muy bien, excelente. Tengo a Patricia. Sí, maestro. Según lo observado, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras. La maestra tiene en el aula recursos ya de clases pasadas, lo que dificulta un poco en el aprendizaje de los niños. Es como mencionó una compañera, que los niños a esta edad aprenden más de manera visual, visualizando los temas que se van a trabajar. También el curso no está organizado de manera adecuada, siempre se utiliza media luna o medio círculo, y también la maestra no planifica según la diversidad que ya tiene en el aula. Muy bien, excelente. Pues, al no planificar para la inclusividad, entonces no planifica acorde a las necesidades. De ver, tengo a Evelyn y María Altagracia. Así es. Adelante, Evelyn. Sí, profe, también podría mandársele a hacer un estudio en la vista, ya que también dice que se esfuerza mucho mirando la pizarra y sus letras no son comprendibles. Okay. No se sabe si tiene problema en la vista o algo. Que esa es una de las cosas que vamos a ver ahora en otra de las preguntas que tenemos en el ejercicio. María. De acuerdo con lo que dice Evelyn, pero más bien ella debe de tomar en cuenta, de acuerdo a la diversidad, de que la niña no logra ver bien, por lo que ella debe de tomar eso en cuenta y ponerla delante, a ver si es que ella la pone muy atrás y por eso la niña no logra ver las letras. Muy bien. Bueno, entonces ya con ustedes cerramos porque ahora vienen otras preguntitas que vamos a seguir respondiendo porque todo va a estar enlazado. Bien, entonces la siguiente pregunta es: posible deficiencia de aprendizaje visualizada en la niña. De acuerdo a lo que vimos ya en la historia, ¿cuáles problemas de aprendizaje presenta la niña? Y arrancamos una vez con Kendry, si no se arrepiente. Nunca, profesor. Ay, lectoescritura, profe. Yo vi que, o sea, la niña tenía lectoescritura, es lo que leí. Correcto. Problemas de lectoescritura, muy bien. Gracias, Kendry. Patricia. Exactamente, maestro. De acuerdo con lo que acaba de decir mi compañera, la niña presenta problemas en la leptoescritura. También sus letras son un poco enredadas, lo que puede dificultar lo que la niña está transmitiendo a través de la escritura. Y también que la niña no se encuentra motivada en su proceso de aprendizaje, por eso puede ser que su rendimiento académico sea bajo. Bien. Gracias, Patricia. Pamela. También otra, maestra, que se puede visualizar en el caso es el nivel bajo en las matemáticas también que tiene la niña. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, Maciel, no se me vaya, que voy con usted con la siguiente pregunta. No se me vaya, Maciel. Aquí viene entonces otra pregunta. ¿Cuáles serían? Perdón. ¿Cuáles serían posibles factores de esos trastornos que presenta la niña? Ya ustedes mencionaron, hay uno que ustedes no mencionaron, lo mencionaron anterior, pero que no lo mencionaron ahora, que es la deficiencia visual. Pero como ella se así, que se esfuerza para ver la pizarra, entonces la deficiencia visual, ustedes no la mencionaron, que es otro de las posibles necesidades que presenta la niña. Ahora, ¿cuáles serían los posibles factores que producen estos trastornos? Arrancamos con Maciel, que está de primerita. Se me fue Maciel, se arrepintió. No, estoy aquí. Ah, ya, pensaba que se me había ido. Sí, algo que no mencionaron las compañeras ahorita era que la niña no habla mucho, y un problema que ella puede presentar sea dislexia o también discalculia, porque ella tiene también problemas con la matemática. Entonces, un posible factor de esto podría ser una posible dislexia. Muy bien. Kendry. Bueno, profe, en cuanto a la deficiencia sensorial, o sea, la ceguera de la niña, puede ser que en el aula haya una pizarra pequeña
y que la niña no, o sea, no pueda o no alcance a ver las letras correctamente, que eso estuviera como distorsionando la. Muy bien, Kendry. Gracias también, Miriam. Adelante, Miriam. Profe, también hay que tener en cuenta que el Bender arrojó que tenía un trastorno leve y por eso puede originar las deficiencias en el aprendizaje. Sí, correcto, muy bien. Vamos bien, vamos muy bien. Gracias, Miriam. Estoy esperando otro todavía, que son posibles factores de esos trastornos. Estoy esperando otra Ya situación vamos. que vimos también ahí. Miriam, no, Miriam fue la que habló ahora, Daniela. Profe, puede ser que la niña también presente un problema de psicomotricidad, porque al momento de ella escribir, escribe un poquito como enredado. Sí, claro. Posiblemente hay que trabajar esa parte. Correcto. Bien, estoy viendo otra, me falta, hay otra posible situación, otro posible factor. Tengo a Ramona Valenzuela. Adelante, Ramona. Profe, también podría ser el trastorno de la hipermetropía, que es un trastorno común de la vista, en la que se puede ver claramente objetos distantes. Muy bien. ¿Cómo que se llama, Ramona? Porque me gustó eso. Hipermetropía. Hipermetropía, ok. Yo tengo la que de cerca tengo problemas. Me dijeron cómo se llama, pero se me olvidó. Yo lo que sé que no sé, para resumir, para que sea más fácil, yo digo, no puedo ver de cerca. Y aunque no es tan difícil, porque yo puedo, o sea, por ejemplo, así como estamos, yo puedo ver bien. Ahora, si yo pegué el celular así, ahí las letras se me juntan todas, o casi no la figura, entonces tengo que dejarla así. Bien, Ramona sigue con la manita levantada, ya. ¿Y la profesora? ¿Podrá ser ella un factor en la aparición de esos trastornos? Claro, profe. Me quedé esperando que dijeran la profesora, profe, porque la profesora no tiene la aula organizada. La niña es posible que se esté sentando, porque eso no lo vimos en la historia, pero es posible que la niña se esté sentando a 4 muchachos y que tenga que estar sacando la cabeza por encima de los otros. Además también como tiene metropía, eso fue lo que me dijo Ramona, metropía, algo así. Es como también tiene este trastorno, es posible, o sea, al esforzarse para ver la pizarra, o que la pizarra sea pequeña, la cuestión que se está forzando para verla, es también porque la profesora no ha observado, no se ha dado cuenta que la niña presenta una cierta dificultad hasta para ver la pizarra. Y al tener el aula organizada de forma inadecuada, esto también se puede convertir en un problema. Miren que estamos viendo factores ahora que no tienen que ver nada todavía con la muchachita, en esto que yo estoy mencionando. Aquí yo estoy concentrado en este momento solamente hablando de posibles situaciones de la profesora. Otra cosa, no, Luz, no hay organización porque estamos organizados por filita y eso hace tiempo que pasó. Eso era en el tiempo de Colón. Otra de las cosas que ven, bueno, déjame ver si Pamela me lo dice, si no, entonces yo se lo menciono. Dígame, Pamela. Otra cosita, maestra, que yo pude observar en el caso es que Ana María no habla mucho. También ese puede ser un factor que la maestra puede observar y determinar, ya que la niña, al no hablar en el aula, ella podría buscar otras estrategias. Muy bien, sí, excelente. Entonces miren que estamos ubicados en esta parte de la profesora. Un niño de primer grado, primer, segundo, tercer grado, incluso se dice que hasta finalizar hasta el sexto, pero en estos primeros grados, de primero a tercero, preescolar a tercero, es obligatorio para el docente tener en la pizarra, antes lo usábamos como un trencito en la pizarra, no sé si ustedes llegaron a ver esto, que era un trencito, una pizarra que comenzaba con la A y terminaba con la Z, y cada letra del abecedario era un vagón y lo teníamos ahí, y eso es importante para el estudiante porque él va viendo
a medida que va aprendiendo su nombre, con qué letra del abecedario comienza su nombre, cuál letra sigue después de la T, después de la E, después de la O. Entonces, eso es importante. Si esta profesora está usando recursos viejos, es posible que tampoco tenga eso en la pizarra. Dígame, Patricia. Sí, maestro, también se puede observar en el caso que la niña, según el test a veces que le aplicó la psicóloga, no aprendió a leer en los demás grados y que según el Bender su nivel de maduración es con tendencia leve a un trastorno. Trastorno leve, correcto. Entonces, todo esto son factores, son posibles factores que produzcan este trastorno. La siguiente pregunta entonces es, ya tenemos, ya tenemos informaciones. Mira, aprendí el truquito ya. Ya tenemos informaciones. Primero, que a nivel personal de la niña, a nivel de la niña, el contexto de la niña, ella tiene problemas de lectura, deficiencia en la lectura, en la matemática, un Bender que dice que tiene posible trastorno leve, tendencia al trastorno leve. Otra situación que encontramos es que la profesora no planifica, pero en el caso de las niñas, que son casos importantes, escribe enredado. Decía una de las compañeras, posible deficiencia motriz. Otra que encontramos, posible deficiencia en matemática, deficiencia en lectura y posible problema de visión. En base a todo esto que vemos, ¿qué les recomendaríamos a los padres? Adelante, Luz. Buenas noches, maestro y compañeros. Bueno, en primer lugar, con la matemática. Yo les recomendaría a los padres una estrategia que para ellos sería divertido, por así decirlo. Cuando los padres van al supermercado, que van a hacer cualquier compra, decirle a los niños, mira, tú vas a anotar una lista de las cosas que más te guste, como por ejemplo, galletitas, juguito, conflé y esas cosas. Y vas a ver todos los precios y lo vas a anotar. Espérese que se me está yendo la idea, profe. Bueno, sería así algo con la matemática para que ella vaya sumando los precios. O sea, yo le voy a dar, por ejemplo, 100 pesos. Tú vas a comprar todas las cositas que te vayan gustando hasta que tú llegues al presupuesto que te di para que no te pases. Muy bien. Así ella va a poder estimular lo que es esa área con la matemática. Ya con la psicomotricidad fina, que ella tiene problema de escribir, podría ser ese un trastorno, sería ayudarla para que se peine sola, que eso la va estimulando con lo que es la psicomotricidad fina, que se pueda abrochar el cinturón, las agujetas, o sea, los cordones, jugar con plastilina, enlazar, perfeccionar cadenas, etcétera. Ya con la vista, recomendarle al padre que la lleve a un oftalmólogo, no es así que se dice, Sí. a un profesional de la vista para que le digan qué realmente le está pasando a la niña, si tiene alguna miopía o algo que esté relacionado con la vista. ¿Cuál es el otro? Me falta otro. Psicomotricidad, matemática, lectoescritura, la vista, ajá, y un trastorno leve. Ok, ya con la lectoescritura lo que les recomendaría es que se haga sesiones como por ejemplo 1 hora de lectoescritura, como leer, escribir y eso, para que le vayan estimulando. Muy bien, excelente, Luz. Mira, toda una terapeuta, una terapeuta de aprendizaje, Luz. Muy bien, gracias.
Pamela. Sí, bueno, yo lo primero que haría con el padre es hacer un referimiento al pediatra para que ahí determinen posible secuela en la vista o discapacidad, para que así pueda, si la niña va a utilizar lente, así no se esfuerza a la hora de ver la pizarra. Después de eso haría lo que es un plan de intervención para ser trabajado en la casa, donde se le daría estrategia a los padres, porque sabemos que hay padres que realmente quieren ayudar, pero no cuentan con los recursos ni las estrategias. Entonces lo que haría es prepararle un plan de acuerdo a cada una de los trastornos que la niña presente, discapacidad, y darle lo que es un seguimiento. No dejar el caso ahí, sino darle un seguimiento desde el centro, trabajando conjuntamente con la madre. Y ahí sería familia y escuela. Ejemplo, qué tal, cómo enfrentar sesión, también trabajar con la niña desde la escuela. Entiendo que ese sería el plan que trabajaría. Muy bien. Estas psicólogas son demasiado duras. Estoy asustado yo con mi trabajo con ustedes. Daniela. Pues bien, profe, algo muy importante que hablamos al principio es que los padres deben de dar seguimiento, es decir, la parte motivadora la tienen ellos en todo este proceso, porque muchas veces nos preocupamos, también el niño tiene una discapacidad, un trastorno, y nos descuidamos de la parte humana, es decir, de darle ese cariño, de darle ese seguimiento. Otra cosa es que debemos, en el hogar se hacen muchas actividades que se pueden trabajar. Entre ellos podemos adecuar un rincón en la casa donde tenga esa paz, esa tranquilidad, y podemos hacer esa actividad. Hay una de ellas que me encanta muchísimo, que es el tren de las palabras. Como la niña tiene una pequeña dificultad al hablar, podemos buscar 10 palabras sencillas y practicarlas. Entonces, puede también agregársele a su léxico palabras nuevas. Otra cosa para trabajar la psicomotricidad fina y gruesa, como la psicomotricidad fina usamos mucho las manos, es esencial utilizar actividades que tengan que ver con plastilina, o hay una actividad con un vaso donde podemos poner pajillas de colores, y así la niña se le activa más la concentración y la atención, y que se estimula la memoria también. Muy bien, excelente. Ay. Son gente demasiado duro. Vamos a ver a quién más tenemos aquí. María Altagracia, luego Maciel, Annalise y Odanis. Profe, lo primero sería para mí decirle a los padres que se incorporen, que traten de reconocer esos posibles trastornos y partiendo de ahí, buscar posibles soluciones, porque si el padre no reconoce que su niño tiene o pueda tener algún tipo de trastorno, aunque el psicólogo, el profesor, el pediatra, quien fuera, no puede ayudarlo. Porque si el padre no pone de su parte y reconoce que el niño tiene algún factor, algún trastorno que no le permite desarrollarse en el aula, no puede haber posibles soluciones. Muy bien. Tienes razón, sí, la integración de los padres. Muy bien, gracias. Maciel, tengo a Maciel por acá abajo. Bueno, una de las primeras recomendaciones que todos tenemos de saber o sabemos es que los padres tienen que colaborar. Yo les recomendaría, como la niña ya tiene 9 años, un pintograma con toda la abecedaria, con las letras grandes y con nombre de animalito. Después que ella diga el abecedario, se le puede pedir que menciones los animalitos con su nombre. Podemos buscar sopa de letra como para su edad, con pocas palabras, o cuentos que para la niña sean, que la motiven a leerlo. Muy bien, excelente, gracias. Annalise. Sí, maestro. Bueno, una de las actividades que les recomiendo a los padres que junto a sus hijas hagan cartas, lista de compra y un diario personal para así pueda desarrollar la niña la escritura y en el caso del diario personal pueda conocer cómo fue el día en la escuela para dar seguimiento. Y también otra recomendación, hacer una valoración de las competencias tanto del maestro como del niño. Muy bien, excelente. Esta gente es tan dura, demasiado duro.
Tengo a Patricia y con Odalis cierro. Adelante, Patricia. Sí, maestro. Lo primero que yo haría es referir a la niña a su pediatra para que éste realice las evaluaciones pertinentes y si es posible, la refiera a un neurólogo para que éste realice evaluaciones para ver por qué la niña en los grados anteriores aún no ha aprendido a leer. Para las matemáticas, yo les recomendaría herramientas a los padres, porque en ocasiones, como dijo una compañera, los padres no saben cómo intervenir, no saben cómo trabajar con el niño, se desesperan. Y una actividad muy buena es la caja registradora. O sea, le recomendaría a los padres que le compraran a la niña una caja registradora de juguete para que así ésta aprenda a hacer las operaciones básicas, como es la suma, la resta y la multiplicación. Muy bien, excelente. ¿Y con Odalis cierro? Adelante, Odalis. Sí, hay que ver también el área emocional de la niña, porque como dice que ella no le gusta hablar, hay que ver si es que ella es tímida, si es que tiene autoestima baja. Eso también hay que analizarlo, porque hay niños que no les gustan hablar, que quizás saben las cosas, pero le da vergüenza expresarse porque la dicen mal. Entonces hay que ver si es por vergüenza que ella no quiere hablar porque la dicen mal, o si es en realidad que tiene un trastorno. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que muchas veces es bajo autoestima y timidez, y por eso que como que se frena para hacer las cosas. Muy bien. Que sí, que la mayoría de niños con problemas de aprendizaje son niños tímidos. Sí, tienes razón, Odalis. Entonces, de todo esto que ustedes me han dicho, porque miren, hay cosas que yo estoy sorprendido, porque, y eso se puede hacer, y usted me dice que se puede hacer. Entonces, mire, estoy sorprendido con la cantidad de sugerencias que ustedes han dado que se pueden hacer aquí. Ahora, de todo esto que ustedes me han dicho, ¿qué cosas yo debería priorizar? Acuérdense que hemos dicho antes, incluso uno de los ejercicios que hicimos en las tareas fue hacer un levantamiento y luego priorizar con qué debo comenzar primero. De todo esto, ¿cuál sería el primer paso, el primerito que haríamos de todo esto? De todo lo que ustedes me han dicho, ¿cuál sería el primer paso? Vamos a ver, Elisa Robles. Bueno, profe, en primer lugar, referente ya no trabajar directamente con la niña, sino en primer lugar como con la maestra. Porque entiendo que así mismo como está trabajando con la niña está presentando esa situación, puede presentar la situación o algunos de otros niños que también están en el aula. O sea que para mí el primer paso sería darle seguimiento a la maestra, verificar exactamente en qué puedo trabajar con ella, actualizarla, darle sus orientaciones, cómo puede cambiar y toda esa parte. Entonces ahí enfocarme ya independientemente con los niños, principalmente con la niña, y en caso de que entienda que hay otro niño con la misma situación, entonces también ayudarle. Muy bien, pero hay otras cosas que hay que hacer primero. Está muy bien, Elisa, lo que ha dicho, excelente, pero hay otras cosas que debemos hacer primero. Vamos a ver, Pamela. Bueno, yo estaba también con la compañera, que lo primero que iba a hacer era dar esa estrategia a la maestra para implementar en el aula acerca de la estrategia de impartir la clase y el aula. Muy bien, pero hay otra cosa que deberíamos hacer primero. Kendry, vamos a ver si Kendry me dice. Ay, profe. Bueno, yo tengo entendido, bueno, como ya tenemos el caso, ¿verdad? Lo primero es analizar el caso, o sea, la demanda, el referimiento del caso. Y a eso le va a seguir una evaluación, que viene siendo la evaluación clínica. Entonces, yo creo que ahí se va a englobar lo que es la exploración, como usted dijo, la exploración clínica o psicopedagógica. Muy bien. Pero hay algo, no sé si me está hablando porque, ok, pero hay algo, si ya tenemos, ya presentamos algún diagnóstico, eso quiere decir que ya se analizó la demanda, fuimos ya al aula, aplicamos pruebas, eso es lo que dice, ¿verdad?, la historia. Hay algo más que hay que hacer antes que eso. Altagracia. Bueno, ya nosotros eso lo hicimos, eso fue lo primero. Pero ya después ver el historial clínico, profesor. Dígame. Ver el historial clínico, si se cayó, cómo fue el embarazo de la madre, todo eso. Sí, pero todo eso, Altagracia, se supone que lo hizo la psicóloga, estamos suponiendo que lo hizo la psicóloga en el proceso porque ya aplicó prueba y todo eso. Entonces, hay algo más todavía. Señores, ¿para dónde vamos? Daniela, vamos a ver si Daniela es la que me va a decir qué es lo que sí, cuál es el primer paso. Bueno, profe, yo no sé si será lo correcto, pero hay que ver la infraestructura. Debemos de hacer un levantamiento de la infraestructura cuando llegamos al centro. Es decir, que si
el centro educativo, cómo está el funcionamiento administrativo, que si cuenta con los recursos necesarios, que si se trabaja según la ley de niños y niñas y también la ley 6697 sobre la inclusión y todo eso. No sé. Todo eso es bueno, pero hay otra cosa. Patricia, todo eso es bueno, pero hay otra cosa. Adelante, Mi Patricia. maestro, yo creo que lo primero que se debería trabajar con la niña es la leptoescritura, porque un niño que no sepa leer y escriba medio enredado, según lo que yo pienso, si esto es lo correcto, pues no puede aprender de forma adecuada y su rendimiento va a ser bastante bajo. Sí, pero hay otra cosa antes de eso. Mira, todo eso que dicen, somos así yo ya, somos así yo. Mira, Profe, espérense, yo digo, sí, después que uno tiene todas entonces, las diferentes fichas, todo, entonces ya me imagino que ya lo que vaya a hacer el plan para trabajarle al niño. sí, aparte, pero antes de eso hay otra cosa. Antes de eso. Señores, recomiendo a los padres que lleven esta niña al pediatra. ¿Para qué el pediatra? Ustedes lo mencionaron, yo dije que ustedes lo mencionaron, lo que pasa es que hay que priorizarlo. Llevar el Alguien lo dijo, sí, pero hubo una que lo sí, dijo. ustedes dijeron todo eso. Yo dije ahora, después dije a ustedes ahora. Ahora, todo eso que ustedes dijeron, vamos a priorizar. ¿Recuerden que les dije? Vamos a priorizar ahora. Sí. Entonces, vamos a priorizar. Después de todo eso que ustedes me dijeron, lo que me comentaron, chulísimo. Mire, yo dije, estoy asustado. Dije yo, estoy asustado porque me van a quitar, esta gente me van a quitar el trabajo, esta gente sabe demasiado. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Papá, lleve primero esta niña al pediatra con este informe que tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer la niña? Le va a decir lo que dijeron ustedes. Llega al neurólogo. Yo no soy neurólogo, descartamos todas esas cosas primero que son del médico, médica. La lleva al neurólogo para el posible trastorno leve. A un ¿cómo llaman esto? Un oculista, bueno, un profesional de la vista, para que le chequeen la vista. Todo eso que no son cosas mías. Entonces, si descartamos que no hay problema de la visión, si descartamos que hay un problema o no hay un problema de trastorno o si existe un trastorno leve, entonces a partir de ahí es que inicia lo que decía Odalis, ese plan de intervención, pero que basado en las cosas que a mí me corresponde ya como psicólogo enfrentar o hacer. Todo eso que ustedes dijeron, hay que hablar con la profesora, hay que asignarle tarea a los padres, hay que yo tengo que asignarme tarea como psicólogo, todo eso. Pero el primer paso, después que yo tengo toda esta información, yo lo mando al médico, lo mando donde la pediatra, para que ella descarte todo esto, o me confirme o me descarte, ¿verdad? Porque trastorno leve, el vender me lo dijo. Ahora, recomendación, por lo que dice el vender, recomendación, corroborar con un electroencefalograma o con otras pruebas. Entonces, por eso el primer paso es descartar la parte médica. Les cuento algo sobre un área que no es el área que ustedes van a hacer, aunque cualquiera de ustedes puede inclinarse por ella, que es la terapia sexual. A mi consulta llega una persona con un problema de eyaculación precoz, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hace Teófilo primero? La parte psicoemocional, la que a mí me corresponde trabajar, porque al no ser médico, la parte que me corresponde trabajar a mí es la psicoemocional. Entonces, ¿qué yo hago con ese paciente? Él me cuenta su historia, él me dice todo el tiempo que tiene con una eyaculación precoz, me cuenta, ya me ha contado cómo fue su primera relación sexual, con quién fue, dónde fue, qué estaban en qué espacio estaban, si estaba llegando al ser. Todos estos elementos que pueden provocar emocionalmente, incidir emocionalmente para que se dé una eyaculación precoz. Entonces, ¿qué hace Teófilo? Con todos esos datos en la mano ya, lo envío con su urólogo para que él descarte una posible infección urológica. Y una infección también uretral de la vejiga puede también producir una eyaculación precoz. De allá vienen los resultados y me dicen, no, Teófilo, no doctor, como le dicen la gente a uno, doctor, no hay ninguna infección, todo eso fue tan bueno. Entonces el Teófilo comienza a trabajar la parte psicoemocional. Con los niños va a ser igual también. Si hay
elementos que son clínicos, yo lo envío con su pediatra, ya con el informe para que él lo lleve donde el pediatra, chequea lo que hay y al retornar entonces ya yo trabajo la parte psicoemocional. Pero mire, quizá esta parte ya, pero mire, no habíamos caído en esta. Sí. O no nos habían dicho esto. Sí. Después yo tengo estos informes, el paso que sigue es descartar la parte médica para entonces yo trabajar lo que me corresponde a mí, que es la parte psicológica. Esto es chévere, esto es fácil, por eso yo siempre le decía a ustedes en otro de los encuentros anteriores que necesitamos tener un aliado externo. Dentro de los aliados externos está es la pediatra que va a trabajar con nosotros. Próxima pregunta. ¿Qué le recomendaría a usted al docente entonces para trabajar en las aulas y podamos mejorar en la niña esta situación? Vamos a ver, Daniela. Profe, una de las cosas es actualizarse, es decir, cada día en educación salen herramientas nuevas, didácticas, que debería de ponerse a la vanguardia. Aunque muchas veces nosotros en los centros educativos no contamos con los recursos. Tengo una maestra que decía que cuando ella empezó a ser psicóloga educativa, ella hacía hasta papelógrafo con cartón, usar la creatividad para llamar la atención en el niño, para que el aprendizaje sea más efectivo y que nosotros podamos tener ese resultado que tanto esperamos. Correcto, muy bien, gracias. María. Trabaja en la planificación, profe. La planificación, ajá, sí, que la planificación, eso es lo que quiere decir Altagracia, que en la planificación incluya atención a la diversidad. Muy bien. Exacto. Pamela. Bueno, otra estrategia es la organización del aula y también la niña sentarla cerca de la pizarra, ya que podemos notar en el caso que la niña se esfuerza para ver la pizarra. Entonces una estrategia a implementar sería ponerla cerca. Muy bien, excelente, me gustó esa, Pamela. Ramona. No me escucho, Ramona. Kendry. Bueno, profe, yo siempre veo como cuando no tienen como ¿me oye? Sí, te escucho. Cuando no tienen como un manejo o no están formados en esa área, y como que lo incorporan así como a talleres y como a seminarios, como para que ellos se como capaciten o que como que adquieran esas competencias, por así decirlo. Yo diría que eso es una recomendación, que el docente, o sea, como que incluirlo en talleres, muy bien, en programas. Sí, excelente, muy bien. ¿Y Ramona? Yo, profe. Sí, adelante, Ramona. Organizar el aula, tener una planificación al día de acuerdo a lo que ella vaya a trabajar. También organizar lo que es tener recursos adecuados según su tema a trabajar y colocar la niña, puede ser adelante para que ella pueda tener mejor visualización frente a la pantalla o a la pizarra. Muy bien, excelente. Y ya cerramos entonces con Patricia porque vamos luego a la próxima pregunta, que qué proceso seguiría con la niña. Adelante, Patricia. Yo le recomendaría a la docente ambientar el aula con cada uno de los temas que ella desea tratar, para que de esta manera los niños se encuentren motivados. Muy bien, excelente. Y vamos entonces a la siguiente. Ya tenemos, ¿verdad?, todo esto. Ya hemos visto una serie de elementos, hemos hablado muchísimo de esto. Ahora, con la niña, ¿qué proceso usted seguiría con ella? ¿Qué haría con la niña? Vamos a ver. Ajá, se trancaron ahora. Escuchamos a María. Pero lo primero que yo haría con la niña es ver cuáles son sus fuertes y sus debilidades. Eso es lo primero que yo haría. Entonces, partiendo de ahí, yo sabría qué trabajar más en ella. Excelente.
Ya yo tengo elemento importante, ¿verdad? Yo tengo elemento importante. Vi un posible trastorno, un posible trastorno leve. Ya sé que tiene lectoescritura. Ya yo sé que ella no va a aprender a leer en ese año escolar. Viendo que estamos en un mes de febrero, marzo ya. O sea, vimos todo esto. ¿Qué voy a hacer entonces? Simplemente vamos a conocer los puntos fuertes que ella tiene y a partir de ahí comencemos a reforzar esos puntos fuertes para que no se me caiga y comencemos a buscar otras habilidades o vamos a reforzar otras habilidades, vamos a implementar otros recursos para que otras podamos aparecer otras habilidades y para el próximo año, como dice Valenzuela, Ramona, lo que podremos hacer entonces es que la preparamos y la podemos pasar condicionalmente, o la dejamos condicional o la pasamos condicional. Bueno, en este caso pasan automático, pero aunque no va a aprender a leer este año, el próximo año se le recomienda entonces a la dirección que el profesor que le dio clase en segundo ahora también continúe con ella en tercero para que le dé un seguimiento como tal. Y yo, como el psicólogo del centro, también voy a hacer el proceso y es de darle seguimiento. Ahora, en su plan de intervención, miren ahora esto, en su plan de intervención, ¿cuáles necesidades pondría como problemática a trabajar? Ustedes han mencionado todas esas. Ahora lo que tenemos es que organizarnos por prioridad y decimos, bueno, la primera que yo voy a poner en mi plan de intervención es esta es la que debe ir de primero, luego esta y luego aquella. Pero comencemos con prioritarias. ¿Cuál te pondría, Patricia? Bueno, maestro, yo pondría como prioridad, porque bueno, ya la niña se llevó al pediatra y vamos a decir que se resolvió su problema de la visión. Yo pondría como prioridad la lectoescritura. Muy bien. Ya luego seguiría con la matemática, luego con las habilidades motrices y así. Muy bien, excelente. ¿Quién más? María. Yo le trabajaría primeramente la timidez. Partiendo de ahí, porque necesito saber por qué ella no, porque siempre nosotros necesitamos saber por qué el niño es tímido, por qué no habla, por qué no se desarrolla en el aula. Entonces yo le trabajaría la parte esa primero. Partiendo de ahí, entonces le trabajaría la demás. Muy bien. Todo excelente, me gusta toda esta propuesta. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa haría de primero? Bien. Maciel, adelante, Maciel. Yo haría lo mismo que mi compañera. Yo le trabajaría de primero la lectoescritura. Muy bien. Miren, todo eso que ustedes han planteado, todo eso que ustedes han dicho, es excelente. Ahora, yo, viendo por la situación que la niña presenta, comenzaría primero por la psicomotricidad. Ejercicio para la psicomotricidad. Ese sería mi primer tema a trabajar en ese plan de intervención. Segundo tema, yo trabajaría con ella la lectoescritura y la trabajaría de forma sin que ella se dé cuenta que estamos trabajando, sino con juego, con letra suelta, con una serie de elementos, con caja de arena, con juegos. Esto me ayudaría a mí identificar cuál es su tipo de estilo de aprendizaje, cuál es su estilo de aprendizaje, eso me ayudaría. La matemática se va a mejorar a medida que ella mejore la lectoescritura, va a mejorar las matemáticas, porque una cosa va ligado con la otra. Ya como decía, creo que era Onel, Patricia, ya suponemos ya que si está con nosotros es porque el médico descartó problema visual, descartó un posible trastorno, o el trastorno está pero es leve, se puede trabajar todavía, se puede llevar al limítrofe pasarlo a otro nivel para que no llegue a grave, sino que de leve lo podemos devolver para limítrofe. Entonces, eso lo podríamos hacer. Ahora, le pregunto yo a ustedes,
Le pregunto yo a ustedes, en ese plan de intervención, ¿pondríamos aplicar test Bender? En el plan de intervención, ¿podríamos eso? No, profe. No, porque ya el test Bender para determinar, ¿verdad que sí? ¿Pondríamos ahí aplicar el ABC? Es que se supone, profe, que, o sea, las pruebas es como para uno. Profe, yo creo o sea, Yo digo, maestro, que no, porque lo que la la prueba es motricidad la fina. que va a determinar nuestro plan de intervención. Entonces, a Correcto. partir de mi plan, a partir de los resultados, como nosotros aplicamos los resultados y después hicimos nuestro plan. Ya lo primero son los test. Excelente. Para allá era que yo quería llegar. Ya no hay necesidad de yo poner en mi plan de intervención a aplicar el ABC, o entrevista con los padres, o entrevista con los profesores, porque se supone que eso fue lo que usted hizo, que después de yo haber evaluado entrevistar a los padres, observar el contexto del estudiante, observar el contexto aúlico, observar el contexto social, aplicar pruebas, se supone que después que yo hice todo eso, es que yo obtuve estos resultados. Entonces ya, si yo no tengo necesidades identificadas, entonces no tengo por qué aplicar un plan, todavía no tengo elementos para aplicar un plan de intervención o para elaborar un plan de intervención. Excelente, Pamela. Muy bien, muy bien. A partir de ahí, del diagnóstico, de las necesidades identificadas, a partir de ahí es que inicia el plan de intervención. Entonces, si alguno de ustedes puso en su plan de intervención aplicar prueba o entrevista, elimíneme eso de ahí. Eso no va ahí. Eso va antes, para luego entonces, a partir de eso, de yo condensar todos estos resultados y tener un diagnóstico, entonces a partir de ahí es que yo voy a hacer el plan de intervención. Y verá que le va a ir muy bien en este proceso de pasantía, porque si tenemos un plan de intervención bien elaborado, ya tenemos el trabajo hecho, porque solamente aplicar eso y punto. Dígame, Odalis. Claro, porque nuestro plan de intervención es los recursos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, qué tiempo vamos a utilizar, qué cosas vamos a utilizar. Ahí no va a prueba para nada, sino ya lo que nosotros tenemos condensado para empezar de una vez a trabajar con el niño, sea en la escuela o también dándole pauta a los padres para que continúen en los hogares. Correcto. Eso es, mire, si usted teniendo esto claro, ya ustedes son psicólogos hecho y derecho. Porque ¿dónde está el problemita más serio? Por eso quise traer esto como ejercicio. ¿Cuál es el problema de la mayoría de psicólogos? Es que la mayoría no saben hacer un diagnóstico. La mayoría de estudiantes, no de los psicólogos, sino de los estudiantes, pero que esos mismos estudiantes se van luego a las aulas a hacer eso mismo. Entonces, no saben obtener un diagnóstico. Óigame, si usted decidió, si yo te dije, bueno, observé el contexto, y disculpe que repita, ya veo lo que pasa con el profesor, ya revisé la planificación, y la planificación no incluye a estos muchachos. Ellos están trabajando en una planificación estándar. Para todo el mundo lo están trabajando igual. Si observo al estudiante, luego lo entrevisto para ver cuáles son sus motivaciones, qué quiere hacer cuando esté grande. Decían ustedes ahorita, la niña se ve como que tiene poca motivación. Y yo decía, sí, como el caso de, por ejemplo, Alice decía, quizá tenga autoestima baja. Y yo decía, sí, la mayoría de niños con problemas de aprendizaje son niños con autoestima baja. Entonces, eso también hace que se desmotive. Porque si Brenda y yo estamos juntos, y Brenda es una matatana, cuando Brenda hable, me va a dar vergüenza yo hablar después de ella. Porque ella sabe, yo no sé nada, y eso me han hecho creer que yo no sé nada. Entonces, mayormente son niños con autoestima baja, y es interesante lo que Eduardo decía, hay que averiguar si la niña tiene autoestima baja. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué prueba vamos a evaluar a este niño a ver si tiene autoestima baja? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice con qué prueba podemos aplicar para medir la autoestima del niño? Bueno, les digo, hay una escala para autoestima
que tú la pones a cargar de Google, es fácil de corregir, solamente tienen que sumar por casilla, como le dice, abajo está la sumatoria y dice si sacó de 4 a 7, por ejemplo, entre 1 y 7, autoestima alta, entre 8 y 12, por ejemplo, autoestima media, qué sé yo, aunque nomás existen dos tipos de autoestima. Entonces, esa es una prueba. Y el DFH, que es también una forma de demostrar, del estudiante decir, esto es lo que yo pienso de mí, así yo me siento. Entonces, mire, interesantísimo todo esto y para la autoestima, esas dos pruebas, una escala para autoestima y la prueba de DFH. Dígame, Daniela. Profe, el CAP también sirve para determinar esos aspectos, claro está, si el niño está en el rango de edad, porque este sirve para saber la personalidad del adolescente. Sí, si es adolescente, sí. Y también el 16FP. No sé si ustedes vieron el 16FP, que es para evaluar personalidad. En los niños se trabajan dos. Se trabaja el CPNP, que es para niños de preescolar y primero. Y se trabaja el CPN, que es para niños de segundo y tercero. Y no, de segundo a tercero, sí, de segundo, tercero y cuarto y quinto, porque a partir de sexto se trabaja entonces con el CPS, que es el cuestionario personal para secundaria, y también a partir de 12 también se trabaja el 16FP. Pero esas pruebas que son fáciles de corregir. Yo tengo un tutorial de cómo corregir el 16FP, que es el mismo proceso para corregir tanto el CPNP y el CPS, el CPN, el CPS, el 16FP, se corrige con el mismo manual y eso es el mismo proceso. Dígame, Patricia. Sí, maestro, para preguntarle algo, la escala de autoestima de Rosenberg, yo la vi en una asignatura. ¿Esa escala también se puede utilizar para medir la autoestima de los niños? Sí, se aplica para todas las edades. Okay. Sí, y se descarga de Google. Pero hay una que dice específica. ¿Qué dijo Génesis? Que hay una que se especifica que es para adultos y hay otra que se especifica que es para niños. Sí, correcto. Sí, pero te vas a encontrar muchísimas, las pruebas esas que son escalas, se pueden aplicar, descargar de Google, porque son pruebas estandarizadas, se pueden aplicar con cualquier población. Bien, y por último entonces, miren que hemos hablado bastante todo esto hoy, y vamos a ver la última pregunta ya que tengo para ustedes. ¿Cuáles recursos ustedes utilizarían para trabajar a esta niña? ¿O les recomendarían recursos que se utilizaría para trabajar con esta niña? Dígame a ver. ¿Con cuáles recursos? Por ejemplo, letras sueltas. Plastilina, profe. Dígame, plastilina. La caja de arena, profe, para la. Caja de arena. ¿Qué más? Patricia me va a decir algo. Una pizarra. Una pizarra. Maestro, también plantillas con las letras del abecedario para que la niña pueda recortarlas. Aquí se estaría trabajando tanto la motricidad fina como la de escritura también, porque mediante el proceso que ella vaya recortando, irle diciendo que vaya mencionando las palabras, las letras, perdón. Muy bien. Excelente, Patricia, para trabajar, ¿verdad?, así con motricidad. Muy bien, excelente. Pero ustedes dijeron ahorita un reguero de recursos y ahora se le olvidó. ¿Se acuerdan? Ustedes dijeron que usemos computadora, que usemos cartulina, que usemos... Todos esos son recursos que vamos a utilizar, cada una, ¿verdad?, para su caso, la tijera y los recortes y con motricidad. La letra suelta para los trazados, la letra suelta para identificar letras, caja de arena para trazado, el número suelto para formar números, hacer sumatoria. Todos esos son recursos que ustedes van a utilizar se pueden utilizar para trabajar este caso. Ana Liz. Sí, profe.
También ponerle en la casa amasar con harina de maíz y en un hielo seco pullar con un lápiz varias veces. Muy bien. Eso también le ayuda a la sopa de letra. Correcto. Sí, excelente. Las sopas de letras son muy buenas, Ana. Muy buenas. Miren, señores, que hemos visto hoy tantas cositas y quizá algunos de ustedes tenían conocimiento de algunas, de otras ahora que lo estoy conociendo, pero miren cuánta variedad se puede hacer, miren cuántas cosas se pueden hacer y, y todo esto para el bienestar de los muchachitos. A- Hasta aquí entonces llegamos ya al momento para algunas preguntas, algunas dudas que tengan y con esto vamos cerrando entonces por el día de hoy. Pregunta, todo clarito, no hay dificultades, no quedaron ninguna dudas. Muy bien. Luz, no le escucho, Luz. Bien, ¿qué tal le pareció el análisis del caso de hoy? ¿Qué tal le pareció? Profesor, tengo una pregunta. A ver qué. Profe, ay, yo le estoy hablando con el micrófono apagado, profe, Dios mío. Estaba fumando con el cachimbo apagado. Dígame, a ver. Voy con usted, Brenda. Sí, no, que algunos de los estudiantes tenemos alguna dificultad con los foros. Por ejemplo, en mi caso, yo no hice ni uno porque se cerraron y le dieron poco tiempo, en realidad. A ver si usted no puede habilitar los foros, si no mucha molestia, por favor. Sí, una compañera de ustedes estuvo abogando por eso también. Lo que pasa es que en el momento que iba a comenzar, hasta le dije, estoy en una plataforma, pero estaba terminando de resolver algo de los bimestrales que ya a ellos se les publicó. Entonces, ahí se fue la luz, yo salí y ya cuando regresé, ya tuve que ponerme a hacer otra cosa. Pero ahora, antes de irme de ustedes, voy a dejar eso listo. Voy a abrir todo hasta el 8 de marzo. Brenda. Profe, tengo una inquietud. Ujú. En los tres test, ¿uno va a hacer un solo informe para los tres o va a ser un informe por cada test? No, acuérdense que en el formato que le dimos, ¿verdad? Que está en el video, ahí dice que usted solamente va poniendo, dice necesidades identificadas. De las tres pruebas, las necesidades que usted identificó en las tres pruebas, solamente va a poner esa. Lo que está bien no hay que ponerlo. Si usted encontró, por ejemplo, en el ABC, por ejemplo, memoria visual, yo tengo otra prueba, o sea, tengo otro formato de corregir el ABC, que es un poco más complejo, pero ¿cómo decir? Es más confiable la palabra. Entonces, por ejemplo, Yo estoy trabajando con el Caras y el Ray-Ban infantil. Okay. Y el Bender que usted dijo que es innegociable, sí, es innegociable. Entonces, en el Raven infantil, el niño salió, por ejemplo, con inteligencia baja, con CI bajo. Entonces, ahí hay que trabajar, esa es una de las necesidades que hay que trabajar porque necesita intervención. Si en el CARAS su nivel de diferenciación es bajo, eso también hay que intervenir. Entonces, solamente usted va a poner donde dice necesidades identificadas, usted solamente va a poner la que hay que intervenir, porque de ahí es que va a salir el plan de intervención entonces. No sé si les respondí. Ok, perfecto. Bien, entonces le preguntaba, ¿qué tal le pareció la dinámica? ¿Qué tal le pareció el análisis que hicimos, cómo lo hicimos? Muy bien, maestro. Excelente. Muy bien. La idea es esa. Excelente. Gracias, María, gracias. La idea es esa, si que cualquier cosa, pues podamos entre todos debatirlo. Y me gusta, porque hay en la evaluación que yo le hago a ustedes de pasantía, hay uno de los elementos que yo evalúo que dice que si ustedes tienen conocimiento de proceso, y aunque ustedes no se dieron cuenta o no lo sabían, esto que yo evalué hoy con ustedes fue eso, el conocimiento de los procesos que ustedes tienen. Y como siempre, estuvieron a la altura de las expectativas que tengo de ustedes. Bueno, Annalise, y con ustedes vamos cerrando porque ya tenemos 8:30. Adelante, Annalise.
Sí, profe, me pareció muy bien porque fuimos trabajando en secuencia y trabajamos cada punto del caso. Muy bien, excelente, gracias. Bueno, muchas gracias, señores, por venir 2 días consecutivos. Este día me lo están pagando como lo debían, de hoy me lo debían. Entonces, gracias por asistir, por venir 2 días consecutivos. Están casi todos conectados. Después que terminemos, yo le voy a pasar el link al grupo de WhatsApp. Ese link se va directo a YouTube. Entonces, la reunión de hoy ustedes la van a ver en YouTube, porque de aquí se pasa a YouTube. No la puedo pasar directa al WhatsApp porque es muy pesado. Entonces hay que subirlo a YouTube y de YouTube ustedes lo ven. Muchísimas gracias, señores, que tengan feliz noches y nos encontramos entonces en nuestro último encuentro, que será de hoy en 15. Ese será nuestro último encuentro. Así que igual, profe. Cualquier cosa, estamos en contacto por el grupo, cualquier pregunta, no duden en tirarme y de hoy en 15 nos juntamos. Duerman bien, señores. Gracias. Bye. Igual, Bye, profe. Sí.